minutos y hoy, 13 de enero, se está conmemorando el Día de la Lucha contra la Depresión. Muchísimas personas pasan cuadros de depresión en distintos grupos etarios y la pregunta es ¿qué se está haciendo también desde el trabajo de salud mental en nuestro país? ¿Cuáles son las cifras actualizadas también a este año? Conversamos con Lisette Paulet, ella es psicóloga clínica, terapeuta cognitiva conductual y además decana de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Joana? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Las cifras en realidad son bastante fuertes y vemos que van además en aumento. Estos son datos del Ministerio de Salud. En nuestro país, más de 313.000 casos de depresión durante el 2021. En septiembre del 2022 se reportaron más de 500 personas fallecidas por suicidio y por suicidio como consecuencia de un cuadro de depresión. Primero vayamos por lo inicial. ¿Cómo lo diagnostican? Es decir, ¿qué señales también podemos tener en cuenta nosotros para decir que una persona podría estar en un cuadro de depresión? Gracias, Joana. Efectivamente, hoy es el día de la prevención, hoy es el día de la promoción y también de cultivar nuestras emociones positivas, ¿no? Justamente para prevenir y aumentar nuestros niveles de bienestar, así como nos dice la Organización Mundial de la Salud, y también esto que impacta de manera positiva en nuestra calidad de vida. Las cifras, como tú lo has mencionado, son totalmente alarmantes. Con solo decirte que en el primer año de pandemia se disparó en un 25% aproximadamente los casos. Como tú has mencionado, a nivel mundial 300.000 millones de personas padecen de un diagnóstico de salud mental. Y esto tiene todo un proceso de atención. Primero tenemos que identificar cuáles son las características, si mi estado de ánimo está cambiando, si dejo de hacer las rutinas que normalmente yo hacía, o de repente tengo faltas de sueño, o también falta de hambre. Es decir, yo estoy alterando toda mi adaptación en mis diferentes entornos, familiares, laborales y también con la pareja, quizás. Tengo que acudir con un médico especialista, a un médico psiquiatra, para poder generar un diagnóstico certero y también atendido por un psicólogo, para que se inicie tanto un tratamiento farmacológico, si es que en ese momento debe hacerse caso, y también de la mano con un psicólogo para poder iniciar una psicoterapia, que es un proceso clínico un poquito más especializado, pero es muy individual también cuando se atiende la sintomatología y los indicadores que pueda presentar un paciente con depresión. Claro, ¿y cómo ayudarlo? Por ejemplo, ¿cómo ayudar a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor que podríamos tener en casa y que podría estar pasando por un cuadro de depresión? Todavía, por ejemplo, muchos no han superado los procesos tan complejos de la pandemia de la COVID-19. Otros lo pueden tener como consecuencia de otros factores en su vida que podrían ser bastante complejos. Pero ¿cómo nosotros, como miembros también de la familia, podemos ayudarlos? Efectivamente, tú lo has dicho muy bien. Nosotros como familiares cercanos tenemos una responsabilidad y un involucramiento también, pero como especialistas también lo tenemos, ¿no? Un poco que las acciones sería una comunicación asertiva, una comunicación abierta para decir, oye, en verdad me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo mal, no quiero ir a trabajar, no quiero cuidar a mis hijos, y todos esos pensamientos automáticos y negativos que probablemente se pueden activar cuando mis sentimientos no son acorde a una felicidad o a un placer que pueda estar opacado o bloqueado en este momento. Hay un triángulo muy importante que nosotros los psicólogos siempre atendemos, y es que si mi conducta se modifica es porque mis pensamientos están sumamente reiterativos y mis emociones también. Por ende, la conducta puede afectarse de acuerdo a cómo yo me muevo en ese triángulo. Puedo ayudarlo a invitarlo a que realice, por ejemplo, acciones muy simples como ir a dar un paseo al parque, compartir de repente una comida con amigos, una salida. No necesitas invertir mucho económicamente para poder disfrutar de esos pequeños momentos, ¿no? Con los niños, sobre todo en el verano. Exacto. Lisette, por ejemplo, un adolescente pesimista podría ser un adolescente deprimido. Es decir, ¿deberíamos ligar el pesimismo a la depresión o no necesariamente? No necesariamente. Como tú has mencionado, a veces los adolescentes adolecen de muchas cosas, ¿no? Y ellos están en una pequeña transición donde muchas cosas les puede afectar. Ahí yo les recomiendo a los padres de familia que si tienen hijos adolescentes, la comunicación abierta es lo primordial.
salir a pasear con ellos y tener tiempos libres para que ellos fluyan en esos conocimientos de sus propias emociones es importante. En ellos, por ejemplo, lo que se presenta es la irritabilidad y la agresividad. Ya hemos visto también que los casos de bullying al regresar de la pandemia han aumentado, al igual que los casos del suicidio y los casos también de depresión. Todos ellos están en una bolsita dentro de nuestra salud mental. Lisette, ¿y qué más podemos hacer, digamos, desde casa? ¿Qué podemos hacer si tenemos a un adulto mayor que se ha deprimido? Se ha deprimido quizá porque no tiene la misma vitalidad, porque no puede hacer las funciones de antes, o porque para muy aburrido como consecuencia del encierro, o porque las personas que están también conviviendo con este adulto mayor tienen que dedicarse a una serie de actividades y quizá esa persona puede estar sintiendo que no se le da la atención debida o la atención que se le brindaba antes. Sí. Efectivamente, bueno, tu consulta es muy precisa. Con los adultos mayores hay que tener otro tipo de trato y otro tipo de involucramiento también familiar. Si tiene más de un hijo, por ejemplo, turnarse los días para poder pasar tiempo con él, generar acciones disruptivas, puede activar sus procesos cognitivos como la atención, como el lenguaje, como la memoria, hacer rompecabezas, disfrutar haciendo una receta en casa o simplemente caminar de un distrito a otro o quizás contarle un cuento, ¿no? Hay que saber identificar cuáles son las habilidades de la persona, edad que tenga y poder potenciar para poder minimizar lo que se necesita para estos indicadores tan negativos, ¿no? Entonces, yo identifico las fortalezas de esa persona, identifico las habilidades de esa persona y digamos que ese es el camino ideal para poder iniciar una conexión emocional con esa persona y así poder activar estas emociones positivas, las cuales van a indicar que nuestro bienestar está acorde a lo que yo necesito. Y tratando de identificar diversos grupos etarios y también la posibilidad de poder ayudarlos, por ejemplo, un joven, ¿no? Una persona que también puede estar pasando por un cuadro de depresión o iniciarlo, ¿cómo ayudarlo? ¿Es el mismo proceso? ¿Son las mismas cosas que tenemos que realizar que nos has dicho por ahora? Sí, bueno, el proceso es muy similar. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de apertura, y hablamos de comunicación también. Efectivamente, ir a un psicólogo y a un médico psiquiatra para iniciar una evaluación completa de cuál es el estado actual de esa persona es el punto número 1 como tarea para nosotros los especialistas. Luego poder invitarlo a que pueda identificar qué es lo que le pasa, porque hay personas que pueden entrar en negación con su sintomatología o creer que es normal en la parte de su vida. Pero lo primero es psicoeducar a nuestro paciente para que él tome conciencia de los indicadores y las características que no están siendo adaptables en este momento. Perfecto. Y poder activar con ellos un plan de trabajo totalmente personalizado, ¿no? Perfecto, muchas gracias Lisette por tu tiempo aquí en Central de Informaciones. Conversamos con Lisette Paulet, psicóloga clínica, terapeuta cognitiva conductual, decana de la carrera de Psicología de la Universidad Científica de El Sur.